¿Sabía usted que en todo el mundo hay más de 6.500 idiomas, de los cuales cerca de 4.333 aún no tienen una versión de la Biblia traducida? ¿Sabía usted que la Biblia ha sido el libro más atacado y al que más intentado destruir, pero no lo han logrado? ¿Sabía usted que la primera Biblia fue impresa por allá del año de 1455? ¿Sabía usted que en la Ciudad de México nos estamos rostizando con un calor tremendo como nunca lo habíamos sentido? Mi nombre es Alejandro Juárez y en medio de este gran calor te doy la bienvenida a esta nueva transmisión. Comenzamos. Te invito a que te suscribas a este canal y des clic en el botón de la campanita. Ayúdanos a llevar el mensaje de salvación a más personas. Asimismo, te invito a seguir nuestra página de Facebook, donde podrás encontrar diversos materiales que te ayudarán a fortalecer tu relación con Dios. A lo largo de nuestros estudios de doctrina bíblica, hemos abordado con amplitud nuestro primer punto doctrinal, el cual es el único Dios verdadero. Ahí conocimos la personalidad de Dios, los atributos naturales y morales de Dios y los nombres compuestos de Dios. La verdad es que he quedado maravillado con todo lo que he ido conociendo de Dios y me doy cuenta que entre más leo de la Biblia, más encuentro cosas nuevas que Dios me da a conocer. Es increíble y de gran bendición. Espero que también para ti así lo sea. Pero el día de hoy vamos a comenzar a abordar nuestro segundo punto doctrinal, el cual es la Biblia como la única regla de nuestra fe y de vida. Comenzamos con este primer apartado. ¿Qué es la Biblia? La Biblia proviene del vocablo griego biblion, que significa libro, y que a su vez es una derivación del término biblos, que significa rollo de papiro. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que son de inspiración divina y que por lo mismo no tienen ningún error y además no se contradicen entre sí. La Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de 1500 años, o lo equivalente a 60 generaciones aproximadamente, en 3 idiomas principalmente, los cuales son hebreo, arameo y griego. Para nosotros, en discípulos de Cristo, la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta bajo la cual nosotros debemos regir nuestras vidas. En capítulos anteriores de la Biblia hemos visto que la creación da testimonio de varios atributos de Dios, pero solamente en la Biblia Dios se revela amplia y profundamente al hombre. Por eso, al ser Dios Espíritu infinito, era indispensable que Él se revelara a sí mismo, ya que el hombre nunca podría conocerlo, solamente utilizando su propio entendimiento. Somos incapaces de conocer a Dios en su totalidad. El hombre nunca va a poder llegar a conocer a Dios solamente a través de opiniones o percepciones, sino que se requiere que haya una regla de conducta que sea infalible y que nos ayude a conocer más a Dios, tal y como leemos en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia revela la voluntad y el plan de Dios para nosotros y nos guía a la salvación de nuestras almas. Por eso, cuando observamos los efectos que produce la Biblia en los corazones y caracteres de los creyentes, vemos que responde al propósito para el cual fue revelada y escrita. A esto llamaremos como evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué te parece si entramos en este punto? Evidencias internas de la Biblia. Te voy a mencionar algunas evidencias internas y externas que nos muestran que la Biblia es de inspiración divina
y perfecta. Las evidencias internas llamaremos a este tipo de muestras o pruebas, que son las que encontramos dentro de la misma Biblia, y son las siguientes. 1. La misma Biblia testifica que es la palabra de Dios, tal y como leemos en 2 Timoteo 3, 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2. El Espíritu nos confirma que la Biblia es la palabra de Dios, tal y como leemos en Juan 16, 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Punto número 3. Su poder y autoridad para cambiar y transformar las vidas. En Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 4. No se contradice a sí misma. Primera de Pedro 2:21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En Romanos 3:4 voy a agarrar una parte del versículo que dice: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia es nuestro manual de vida para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir con las evidencias externas. Este tipo de pruebas son las que encontramos fuera de la Biblia, a través de la historia, a través de hechos, a través de sucesos o a través de otras evidencias. El número 1, su indestructibilidad. Muchos reyes y gobiernos han intentado destruir la Biblia. Incluso hoy, en muchos países es prohibida y las iglesias tienen que buscar la manera de introducirlas a estas naciones, a veces de contrabando. Por ejemplo, China, Corea del Norte, en algunas partes de India. Pero, ¿sabes? A pesar de todos los esfuerzos por destruirla, la Biblia se ha mantenido y ha permanecido para siempre, e incluso como el bestseller por excelencia. Punto número 2. La arqueología. Diversas investigaciones arqueológicas han demostrado que la Biblia es verdadera y precisa en sus descripciones históricas. Nelson Gluck, un afamado arqueólogo judío, ha declarado: ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez alguna referencia bíblica. Punto número 3. La profecía. La Biblia contiene cientos de profecías que se han cumplido. De hecho, ningún otro libro se ha acercado al número de profecías que se han cumplido, como es en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías que hablan sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, y todas ellas se cumplieron a pesar de haber sido escritas cientos de años antes de que nuestro Salvador viniera a la tierra. Imagínate, eso es claramente inspiración divina. Punto número 4. Su autoridad. La revelación de la palabra de Dios puesta por escrito garantiza la conservación de la sana doctrina entre los creyentes fieles. Por lo tanto, debemos ajustar nuestra vida a ella. Solo así podremos conocer la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo podríamos fundamentar la legitimidad y veracidad de la Biblia? Bueno, es simple. ¿Tú crees que los hombres que somos pecadores nos hubiera gustado o querríamos escribir un libro como la Biblia que nos condena continuamente, o que nos hace ver y entender que somos pecadores y que necesitamos un Salvador? No. De hecho, los hombres tampoco aceptarían imponer sus propias obras en el mundo como si fueran las obras de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Nunca en la vida he visto que alguien, porque lea un tratado de Marx, o porque lea un tratado de Nietzsche, o porque lea un tratado de Sócrates o de Aristóteles,
su vida ha cambiado radicalmente. Cuando las personas leen su Biblia, su vida se transforma. Su vida cambia. Nunca es igual. Y de ellos depende si aceptan lo que dice la Biblia o mejor hacen caso omiso y siguen con su vida. Algunas personas afirman que la Biblia es un cuento de hadas o de supersticiones, pero sabes, yo nunca he visto que en un país prohíban un libro con esas características. En cambio la Biblia sí la han prohibido. Ahora vamos a pasar a otro tema que también viene incluido en la Biblia, y esta es la prosperidad según el punto de vista bíblico. Seguramente has escuchado a algunas personas como estas. Ahora vamos a guardar silencio. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Algo anda mal. Quiero que vaya a poner su billete en su oreja. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Porque yo he prohibido, a mí no se me pierde nada. No me da la gana. Dios se ocupa de las joyas, claro que sí. Yo le dije a los ángeles, se me van y me buscan las joyas, y el que la tenga se las saca y me las trae. ¿Qué? ¿Qué? Sabes, cuando era joven me encantaba ver las portadas de las revistas, como Forbes, Time, y cada que pasaba por algún stand que tuviera estas revistas, me imaginaba que algún día yo aparecería en esas revistas. E incluso llegaba a casa y a ensayar algunas poses que me dieran ese aspecto de importancia. Pero ¿es eso, aparecer en la portada, algo que vaya a dar la salvación? No, para eso. Aparecer en la portada de alguna de estas revistas es sinónimo de alguien exitoso, próspero y un gran líder conforme al mundo. Sin embargo, en la Biblia también podemos encontrar el tema de éxito y prosperidad acorde a Dios, porque Dios quiere que seamos prósperos. Y créeme, no es como todos piensan. Debes de saber que Dios no quiere que tengamos la idea de la prosperidad como el mundo la tiene actualmente, donde todo se mide por el aspecto económico y material. El objetivo principal de Dios es que lo conozcamos a Él y que hagamos de conocerle a Él nuestro principal propósito. Por eso, en la Biblia encontramos el consejo más importante que debemos de seguir si queremos ser prósperos. Y aquí vamos a abordarlo. Vamos a leer Josué 1 del 8 al 9, que dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjate muy bien lo que nos dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto es, siempre debemos predicar el Evangelio de Cristo Jesús y enseñar sus ordenanzas a nuestros hermanos. Aquí vemos involucrado el primer proceso de enseñanza, que es la repetición oral de la ley de Dios. Es un proceso cognitivo básico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas. Más adelante nos dice: sino que meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En esta parte del versículo podemos observar que están involucrados dos procesos cognitivos más, que son elementales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales son meditar en la ley de Dios, que lo vamos a entender como reflexionar, estudiar minuciosamente, ahondar, investigar en la ley de Jehová. Cuando el versículo nos habla de guardes y hagas, está indicándonos que debemos aplicar el conocimiento. Esto es, el solo saber y meditar en los mandatos de Dios o en el conocimiento de Dios nos debe llevar de forma automática
a ponerla en práctica en nuestras vidas. ¿Ya te diste cuenta que Dios es el maestro por excelencia? Si así lo hacemos, hermanos, entonces nos dice el texto que seremos prosperados y todo saldrá bien. Pero, ¿qué significa esto? ¿Saldremos en la revista Time? ¿Saldremos en la revista Forbes? ¿En Expansión tal vez saldremos? ¿Saldremos en algún momento en la televisión como el cristiano más exitoso y próspero? No tendremos problemas. Acabarán nuestros problemas. El calor en México se terminará y podremos volver a nuestras vidas cotidianas. No. Luego hablamos de mi aumento, ¿sí? No va por ahí. Bueno, podemos ver en el versículo siguiente que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué significa esto? Sencillo. Las cosas no van a ser fáciles. Es más, este texto parece decirnos: prepárate, porque allá afuera las cosas son bastante complicadas. Y podemos ver cómo más adelante nos confirma esta idea, cuando nos dice: no temas ni desmayes. Fíjate muy bien lo que nos dice: no temas ni desmayes. Esto es, pon manos a la obra y sé persistente. No te rindas. Aunque todo sea difícil, aunque todo sea complicado, no te rindas. ¿Y por qué debemos esforzarnos? Por la simple razón de que Dios prometió su presencia en nosotros. Fíjate lo que dice: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nuestro Dios nos garantiza su presencia en cualquiera que fuera nuestra tribulación, problema o proyecto, siempre y cuando vivamos conforme a su voluntad. Entonces, querido hermano y hermana, la visión de Dios de ser próspero no es conforme a lo que muchos lobos rapaces que se autodenominan como pastores o profetas han engañado a mucha gente cuando les dicen: Dios me dijo que tu empresa crecerá, Dios me dijo que vas a ganar carretadas de dinero, Dios me dijo que vas a tener una mansión. No. La prosperidad, según la visión de Dios, es conocer más de Él, meditar en su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Esto garantiza que vamos a tener problemas. Oh, sí lo garantiza. Pero tenemos que confiar que Jehová nuestro Dios estará donde quiera que vayamos. Por eso, si tú, hermano o hermana, estás en una iglesia de esas que le gritan como si no hubiera un mañana, o que son más los gritos que la oración y el emocionalismo más que la palabra, usted vaya y a la puerta y sálgase de ahí. Dile no a esa persona, sea quien sea, y aléjate de inmediato. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y ojo, cuate, mucho ojo. Es importante recordar que hoy en día han surgido diversas sectas que se autodenominan como cristianas, y muchas de ellas tienden a autoproclamarse como carismáticas, como pentecostales, pero en realidad no lo son. Hay iglesias que son pentecostales y tienen su doctrina muy bien. Hay iglesias carismáticas que tienen su doctrina muy bien y que la Biblia es su base. De hecho, este canal es carismático. Pero cualquier grupo que se levante y diga que son una iglesia, deben tener la Biblia como base y norma de fe, moral y de conducta. Esto es, la Biblia no nada más debe ser la norma para la fe y todo lo demás ahí no pasa. No, sino también de moral y de conducta. Pero con cuidado con qué traducciones de la Biblia andamos metiendo o enseñando en la iglesia. Porque el diablo también sabe engañar a los cristianos con sus propias versiones de la Biblia. La principal de ellas, y la más popular actualmente, es la Nueva Traducción Viviente, a la cual estudiaremos más adelante en nuestro próximo capítulo. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué?
No te puedes perder nuestra siguiente transmisión el próximo martes a las 7 de la noche, donde abordaremos con detalle varios pasajes bíblicos que contienen errores gravísimos. Mi nombre es Alejandro Juárez y si no morimos en esta ola de calor, yo te espero el próximo martes a las 7 de la noche. Dios te bendiga.